Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestro análisis de los textos apocalípticos. Hemos estado conversando acerca del Apocalipsis de Abraham o revelación de el profeta Abraham, un texto que les comentaba, al parecer es un original judío del final del siglo I, principios del siglo II, un texto que al parecer se perdió, luego fue traducido al griego y del griego pues nos ha llegado en eslavo antiguo o búlgaro antiguo, y pues es un texto que nos habla de una serie de revelaciones y visiones que tuvo el padre del monoteísmo, Abraham, y allí se le hacen una serie de revelaciones como visiones de la Merkabah, del trono de Dios, etc. Y hoy vamos a concluir este análisis con las revelaciones de lo que se le dice a Abraham que va a acontecer en los últimos días. Días en los que Dios haría justicia sobre las personas impías y una restauración para aquellas personas que han hecho la rectitud. Pero al profeta Abraham se le da una serie de señales, una serie de sucesos que acontecerían en el fin de los días, que le indicarían al creyente, que le indicarían a el pueblo escogido el momento en el que se encontraba. Pruebas claras que dejarían ver que precisamente es el fin de los tiempos, de acuerdo a esta revelación que se le da al profeta Abraham. Vamos a citar directamente del libro para que nos familiaricemos con las fuentes directamente conectadas con estas profecías, estas revelaciones. Para citarnos en un contexto de lo que vamos a leer, hay que decir que en una primera parte al profeta Abraham se le muestra una serie de visiones donde recordemos que Dios le había mostrado, le dice: alza los ojos a los cielos y ve las estrellas, ¿puedes contarlas? Abraham le dice que no, y le dice: de esa manera multiplicaré tu descendencia. Y es muy interesante que no solamente dice que multiplicaría su descendencia de tal manera, sino que además dice que su potencia, hablando aquí quizás de potencia espiritual, un pueblo apartado para mí. Y luego habla de cómo este pueblo que nacería de él, y dice el texto: de tu raza, pues dice, enfatiza de que sería conquistado por los paganos, el templo sería destruido, saqueado, muchos serían muertos, otros serían llevados como esclavos y llevados al exilio y el cautiverio. Y el texto sigue afirmando que luego habría una restauración de ese pueblo, que sería traído de vuelta, y que Dios iba a ejecutar entonces sentencia de juicio contra aquellos que habían pisoteado y maltratado a la descendencia de Abraham. Y vamos en este contexto a citar literalmente del texto, y vamos a leer lo que sigue diciendo sobre lo que va a acontecer según esta profecía en los últimos días. Dice: vendrá mi juicio sobre los paganos inicuos por parte del pueblo de tu descendencia escogido por mí. En esos días haré venir sobre toda criatura terrestre 10 plagas, por medio de la desgracia, la enfermedad y el gemido del dolor de sus almas. Interesante, dice que 3 aspectos importantes: desgracias que le acontecerían a las gentes. Segundo, enfermedades, pandemias, viruses. Y tercero, y el gemido del dolor de sus almas. Gran sufrimiento en la humanidad que llevaría a la gente a gemir del dolor y quejándose de las desgracias, de lo que le había acontecido. Tanta desgracia, tanta enfermedad como parte de un castigo divino. Todo esto haré venir sobre las generaciones de hombres que están en la imagen a causa de la cólera y de la corrupción de su naturaleza con la que me irritan. ¿Por qué acontecerían estas cosas? Por la corrupción de la naturaleza del hombre. Y dice el texto que esto es algo que molesta a Dios. Por tanto, vendría un castigo sobre las personas pues, debido a esto. Dice el texto, sigue ahora leyendo, donde habla de que su pueblo será realzado, entonces serán restablecidos los hombres justos de tu descendencia.
en número dispuesto por mí, encaminándose a la gloria de mi nombre, hacia el lugar previamente preparado para ellos, el cual viste vacío en la imagen. Los que vivan serán fortificados con los sacrificios y los dones de la justicia y la verdad en el siglo justo. En mí se regocijarán siempre, destruirán a los que los destruyeron y ultrajarán a los que los ultrajaron con la calumnia. Luego de esta serie de visiones, Abraham se encuentra que ha regresado nuevamente al plano terrenal, pero no ha entendido qué significan estas cosas y estas calamidades, estas desgracias que se les revelan que le acontecería a la humanidad. Por tanto, el texto revela lo siguiente, donde Dios le deja claro qué significan estas plagas. Dice así, cito: me dijo, te revelaré lo que desea tu corazón, pues has querido ver las 10 plagas que he preparado y dispuesto contra los paganos para después del vencimiento de la 12ª hora sobre la tierra. O sea, sobre toda la tierra, está diciendo aquí. Escucha esto, escucha todo lo que te manifestaré. Será así. La primera plaga será la aflicción por la mucha miseria. Mucha miseria habría acontecido sobre la humanidad. Mucha miseria como la que observamos hoy. La segunda, el incendio de las ciudades, o sea, grandes incendios a nivel mundial. La tercera, la muerte del ganado por la peste, o sea, muerte de animales debido a enfermedades. La cuarta, la hambruna de la población. Hambruna a nivel mundial, gente pasando hambre a nivel mundial, tremendo, porque si estamos hablando que a nivel mundial sería algo de dimensiones catastróficas, evidente a todo el mundo de que es una situación grave. Hambruna. La quinta, el exterminio de sus soberanos por la destrucción del terremoto y de la espada. O sea, terremotos y espadas haciendo referencia a guerras. Y ahí morirían también los grandes líderes de diferentes países. La sexta plaga, la sobreabundancia del granizo y la nieve. O sea, grandes tormentas de granizo, grandes tormentas de nieve que serían noticia a nivel mundial. La séptima plaga, el que las fieras salvajes sean su tumba. O sea, las fieras salvajes atacando y dando muerte a muchísimos seres humanos. La octava plaga, que el hambre y la peste se alteren en su destrucción, la destrucción de las personas. Sea hambre realmente tremenda y peste. Dice que alterado estas plagas. Sea un aumento de las pestes, de las pandemias, de los virus de forma descomunal. Porque para que afecte a toda la humanidad, a toda la tierra, dice el texto que esto va a acontecer de forma alterada, causando la destrucción, la muerte de muchas personas. Signos de los últimos días según el texto apocalíptico de Abraham. La novena plaga será el castigo de la espada y la huida en la angustia. O sea, este castigo por la espada bien pudiera también ser alusión a guerras. Bien pudiera ser alusión a conflictos tribales, a conflictos como los que se ven, conflictos también incluso de pandillas, como los que se ven en América, conflictos tribales y conflictos de ideologías religiosas que causarían la muerte y la espada, la guerra, como los que se ven en el Medio Oriente, con el alzamiento de grupos extremistas, donde vemos lamentablemente el asesinato y la muerte, incluso entre ellos mismos, simplemente cuando están de desacuerdo con ideologías. Y dice el texto que esta novena plaga, además de ser el castigo de la espada, porque enfatizando, son castigos que le están aconteciendo a la humanidad por parte de Dios según el texto. Y ahí lo dice, el castigo de la espada y la huida en la angustia. O sea que huida, hablando de desplazamiento de personas, que tendrían que huir de estos conflictos, de estas guerras, de estos enfrentamientos, de estas pandillas, de estas matanzas, de estos extremismos, de estos grupos de personas armadas, como los tantos refugiados que vemos a nivel mundial. No solamente
en el conflicto que vemos recientemente debido a ISIS, tantos refugiados de Siria, del Medio Oriente, tantos refugiados que han tenido que dejar sus países por millones debido a las matanzas, a las guerras por la espada y debido a las guerras. Y dice el texto no solamente que esto va a acontecer a nivel mundial, pero que acontecería también en diferentes partes, como estamos viendo también muchísimos refugiados debido al aumento de las pandillas, los enfrentamientos, el narcotráfico y muchísimos males que vemos también en América. Un aumento de la gente que tendría, dice aquí, que huir, literalmente huir por sus vidas. Y dice el texto, dice esta novena plaga, sería en angustia. Gran angustia que acontecería a la humanidad debido a estos males, debido a este castigo. ¿Por qué? Porque recordemos, dice el texto, porque los seres humanos sería una generación de hombres que habrían corrompido su naturaleza, dice el texto. Ya lo leímos. Y esto irritaría a Dios y traería grandes castigos. Y sigue diciendo, la 10ª plaga sería el trueno, los lamentos y los terremotos para la destrucción. O sea que estamos viendo lamentos a nivel mundial. La gente sufriendo, aquejándose a nivel mundial, de dolor, de tanta desgracia, de tanto que le ha acontecido a la gente. El lamento sería algo que sería noticia a nivel mundial, no en una localidad, no. Algo que al ver la televisión se percate que la humanidad entera está gimiendo, está lamentándose. ¿Por qué? Por el alejamiento de la divinidad, por la corrupción de su naturaleza y por todas estas desgracias que ya hemos mencionado. Y dice aquí además que esta 10ª plaga vendría acompañada de terremotos para la destrucción. Grandes terremotos que serían también noticia a nivel mundial. Grandes terremotos como el famoso terremoto de Haití, como el famoso terremoto de Japón que causó además un tsunami, muchísima gente muerta. Grandes terremotos como han acontecido en México, en Chile, en muchísimos sitios del mundo. Estamos hablando que son marcas, según el texto de Abraham, que son signos de los últimos días. Y estos terremotos, como dice el texto, dice que para la destrucción, debido al gran estrago y daño que causarían. Y además todo esto añadiría al lamento de las personas, al sufrimiento de las personas. O sea, son plagas y calamidades aconteciendo al ser humano por haberse desviado, por haber corrompido su naturaleza, y ahora pues siendo responsable de sus propias acciones. El mal que ha causado el hombre se le ha revertido contra sí mismo. Ahora, ¿qué acontecería después de todo esto? Y citaremos brevemente. Dice el texto de Abraham: entonces haré sonar la trompeta desde los cielos y enviaré a mi elegido, que tiene en sí una medida de toda mi potencia. Él convocará a mi gente afrentada por los paganos. Yo quemaré con fuego a los que los han injuriado y han dominado sobre ellos en el siglo, y daré a los que me han cubierto de insultos el castigo del siglo futuro. Pues a estos los destiné a ser el pasto del fuego del Gehinom, el pasto del fuego del infierno, y al planeo ininterrumpido por el aire de los abismos subterráneos. O sea que estamos viendo que luego de todas estas plagas y estas calamidades que acontecerían a nivel mundial, como signos de los últimos días, Dios finalmente también traería un castigo contra las personas impías, las personas malvadas, y dice un castigo de fuego y de tormento, un castigo realmente doloroso para los que han hecho tanto mal, no solamente a la tierra, sino también a la humanidad, a su prójimo. El daño que el ser humano ha hecho a otro ser humano se le está revirtiendo contra sí mismo. El daño que el ser humano ha hecho a la tierra, a la naturaleza, se le está revirtiendo contra sí mismo. Y luego el ser humano se pregunta: ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Y todavía sigue haciendo más y más daño. Y no vemos realmente un cambio en la mentalidad de los gobiernos, un cambio en la mentalidad del ser humano,
sino que más bien es tremendo las desgracias que continúan aconteciendo como parte de un castigo que va a desembocar, como vemos, en juicio divino y restitución entonces de las personas justas y rectas, como son característicos de estos textos apocalípticos, como los que hemos estado analizando al hablar de estas profecías, y especialmente esta revelación del profeta Abraham, del patriarca Abraham, él no relacionado con los últimos días. Muy interesante que dice el texto que luego que Abraham recibió estas profecías sobre lo que acontecería en el final, tanto a su pueblo como a otros escogidos y sobre las desgracias sobre toda la tierra, dice que guardó silencio y cayó aquello en su corazón, aceptando aquello que había, esa revelación que había recibido de parte del Altísimo. O sea que vemos que son textos realmente sorprendentes. Estamos hablando que este es un texto, recordemos, el Apocalipsis de Abraham es un texto de finales del siglo I, principios del siglo II. Estamos hablando que hace aproximadamente casi 2000 años que se escribió este texto, y sobre las señales del fin de los tiempos. Hasta aquí con este análisis para el día de hoy. Continuaremos en próximos vídeos con más de estos textos apocalípticos y de la sabiduría oculta, de los secretos, de las enseñanzas que encontramos en estos textos, que no son muy conocidos, ya les decía, pero que sin duda alguna forman parte de esta sabiduría, de este conocimiento esotérico oculto del misticismo judío que han atesorado los grandes sabios de Israel a través de la historia. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.